Muy buenas tardes con todos y todas. Noches ya, al menos acá en la ciudad de Quito está ya bastante oscuro. Reciban un saludo de quienes hacemos Sociedades Bíblicas Unidas en Ecuador. Y muchísimas gracias por participar. Ya tenemos este momento cerca de 60 personas conectadas. Un saludo a todos los que se van integrando. Estamos personas desde la ciudad de Quito, en varias partes de la ciudad, al sur de la ciudad. También tenemos personas desde Pasaje, desde Guayaquil, desde Cuenca. Entonces, bueno, Buenas tardes, con dos bienvenidos. hermanos, perdón la interrupción. Sí, está bien. Les voy a dejar solo unas indicaciones. Todos tienen acceso a los micrófonos. Vamos a mantenerlos cerrados, pero durante el tiempo que dialoguemos, cuando haya preguntas o algo, siéntanse libres de levantar la mano, abrir el micrófono y preguntar, ¿verdad? Este es un diálogo, es un taller, vamos a compartir entre todos. Bueno, solamente una breve introducción. De parte de Sociedades Bíblicas, mi nombre es Marcelo Estrella, soy coordinador de proyectos y estoy a cargo del taller de esta tarde con Dibujo mi propia Biblia, el proyecto, el taller que lo denominamos como cuento, que es la metodología para usar esos libros que ustedes, algunos ya lo tienen y otros los van a tener en los siguientes días. Sociedades Bíblicas Unidas, no sé cuántos conozcan, algunos sí, otros no, pero si usted abre su Biblia en la segunda o tercera página, siempre va a encontrar un logotipo que dice Sociedades Bíblicas Unidas. Esa es nuestra organización. Trabajamos para llevar la Biblia a todos. Eso significa que trabajamos en la traducción para que todas las lenguas tengan acceso a la palabra de Dios directamente en su idioma. Esto somos parte de una fraternidad de más de 200 sociedades bíblicas en cerca de 240 países. Con este propósito, tratamos de que la Biblia también sea accesible y esté disponible. Es decir, trabajamos con distribución de la Biblia y generamos materiales de interacción para que se pueda acercar al texto bíblico de forma adecuada y utilizarlo. Nuestro socio principal es la iglesia. Trabajamos con la iglesia para apoyar el cumplimiento de su misión. Y el material que vamos a trabajar esta tarde tiene que ver con esta última parte, con la interacción. Materiales de enseñanza. En este caso, niños. La mayoría de los que están aquí trabajan con niños, ¿verdad? ¿Cuántos son maestros? Déjenme ponerles para tratar de ver la mayoría. ¿Cuántos son maestros? Esta primera parte, si pudieran abrir sus cámaras. Después, cuando estemos usando el PowerPoint, ahí no hay problema. Pero bueno, les comento, la metodología que vamos a hablar hoy es bastante desafiante. Es muy sencilla, bien sencilla, pero es desafiante para los maestros. Hoy vamos a aprender a trabajar una metodología donde vamos a dejar de ser maestros y vamos a convertirnos en contadores de historias. ¿A cuántos de ustedes les gustan las historias? A la mayoría nos gustan las historias. Yo vengo de una generación donde aprendíamos la Biblia memorizando pasajes, versículos, uno tras otro, tras otro, tras otro, ¿no? Pero los niños ahora aprenden mucho las historias. Todos tenemos historias favoritas de la Biblia y de fuera de la Biblia. Pero déjenme hacerles una pequeña reflexión. Eh, ¿Alguien quiere abrir el micrófono y puede decir una de las historias de la Biblia que sea favorita para su vida o que haya impactado su vida? El que quiera puede abrir el micrófono y decir, a mí me impacta la historia tal. Buenas tardes con todos. A mí me gusta Daniel en el Pozo de los Leones. Perfecto. Muy bien. Mi hermana Bélgica. ¿Usted iba a decir también otra historia?
Ah, se le cerró el micrófono, vuelva a la orilla. La historia de José me impresiona. La historia de José. Muy bien. Quedémonos con esas dos. Buenas tardes, hermanos. Sí, yo también quiero decir. A mí me ¿Qué? impactó la de Jonás, la de Jonás. Genial, porque hoy vamos a conversar un poquito de Jonás también. A ver, vamos con la de José. ¿Cuándo fue la primera vez que se contó esa historia? ¿Alguien tiene idea? ¿Fue en la Biblia en español? ¿Cuándo fue que se contó por primera vez esa historia? ¿Cómo es que llega a nosotros? Pero ¿cuándo se inicia esa historia? Bueno, seguramente gente que fue conociendo a José, a los hermanos, familiares, vecinos que se enteraron, se enteraban de las cosas, iban a otros y decían, mira, ¿sabes qué acaba de ocurrir esto? ¿Sabes qué? Que yo ando con las dudas, como que estos hermanos fueron los que le hicieron desaparecer, qué sé yo, empezó todo un revolú, un movimiento de diálogos, todo, y por ahí, con el paso del tiempo de contarse unos a otros, de una tribu a otra, de un lugar a otro, se fue completando la historia. Y algún rato alguien documentó, escribió, todo lo que se hablaba, todo lo que se contaba, lo puso en un documento, en un escrito, en papiro, en piel, quién sabe. Estamos hablando, si es la de José, estamos hablando de hace, si Jesús, vivimos ahora en el 2023 y José vivió 2000 años o más antes de Cristo, estamos hablando de una historia que se empezó a contar hace unos 4000 años. Y esa historia se contó a las personas adultas, a los niños, y se impactó. Y muchos se habrán acercado a Dios a través de esa historia. Algún día en una de esas sinagogas de hace 2000 años, un niño pequeñito habrá escuchado en el templo la historia, ¿no? Y ese niño debió haber sido Jesús, que Jesús habrá escuchado alguna vez esa historia, porque él iba a las sinagogas y ahí se leía los rollos sagrados, la Torá, es decir, el Antiguo Testamento, el Pentateuco, y ahí estaban las historias. Habrá impactado, ¿no? ¿Y cuántos niños? Pero después cuando comienza la iglesia y se empieza a dispersar, a crecer, sale de las áreas de la Palestina y todo, niños en Europa, en Asia, empiezan a conocer, ¿no? Hace 1500 años, hace 1000 años. ¿Se dan cuenta? O sea, estamos hablando de una historia que a alguien de aquí le encanta, le gusta y le impacta, pero esa historia viene desde hace miles de años causando un impacto, ¿sí? A lo que yo quiero llegar es que entendamos que, porque la metodología es contar historias, no más, pero las historias tienen un poder impresionante, han sobrevivido al paso de los siglos, se han mantenido a través de las culturas, de las lenguas, de la geografía, ¿sí? Y esas historias, bueno, hace 500 años la sacaron del latín, la tradujeron al español y empezó toda la gente como nosotros de habla hispana a entender y acercarse. Bueno, a principios del siglo XX llegaron las misiones acá al Ecuador, se empezó a formar la iglesia y así algún rato llegó a ustedes esta historia. Es impresionante el poder que tiene las historias que contiene la Biblia. Y yo quisiera que partamos de eso porque muchos maestros, o sea, nosotros en general, tenemos que reforzar muchas cosas, ¿sí? Pero esta metodología lo que va a buscar es primero contar la historia, simple y llana, ¿sí? Y por eso le hemos puesto el nombre de como cuento. Bueno, voy a ser un contador de historias. ¿Cómo voy a contar las historias? Así que comencemos. Si es que tienen inquietudes o algo, yo a ciertos momentos les voy a pedir participar,
pero si en el transcurso del taller tienen inquietudes, pues levanten la mano y conversemos, no hay ningún problema. ¿Cómo cuento? Nosotros tenemos varias acepciones a esto, ¿no? ¿Cómo cuento? La inquietud de cómo voy a contar, ¿no? Ah, como cuento también de, yo no como cuento, nosotros tenemos ese dicho, ¿no? No como cuento, me quieres hacer comer cuento, ¿no? Lo usamos cuando estamos falseando algo o nos están falseando algo. Pero también tenemos como expresión, como cuento. ¿Cuántos de ustedes tienen un familiar, un amigo o ustedes mismos que son de esas personas que les encanta contar cosas y las cuentan tan bien? Buenas noches, hermanito. Buenas Hermano, noches. ¿Cómo están? ¿Me ayuda cerrando el micrófono? Porque ya estamos ya, conversando. Gracias. Y aunque haya contado 10 veces la misma historia, le dicen, vuelve a contar, cuéntanos otra vez, ¿no? Y le pedimos que nos cuente y le insistimos que cuente porque es genial como cuenta. Entonces, cuéntanos, ya es tremendo, tiene esa habilidad. Pero también hay las personas que uno dice, bueno, miren, les quiero contar algo y todos, ay, no, otra vez ya va a empezar a contar porque no tiene como chispa, habilidad para contar. Entonces, contar, narrar, no es tan sencillo, ¿sí? No es tan sencillo y vamos a ver en esta tarde algunas reflexiones, técnicas, tips para poder narrar historias contenidas en la Biblia. El material lo exige así, por eso es que lo vamos a trabajar de esa manera. Este taller es exclusivamente para la metodología de uso de los libros de dibujo Mi propia Biblia, con los que van a trabajar ustedes. No solo construyo un relato, sino también cómo cuento, o sea, tengo que devorar. Aquí viene la primera dificultad para nosotros como maestros. Porque nosotros no sabemos mucho de la Biblia, sabemos de memoria muchas historias, sabemos armar y contar y hablar, pero esta metodología exige que primero yo me acerque al texto bíblico y lo entienda, que a la historia vea cómo está estructurada y pueda contar de manera correcta. El primer desafío es que ustedes van a tener que acercarse de lleno al texto bíblico. Porque tenemos que entender el poder del texto bíblico primero en nuestras vidas, primero en nuestras mentes, porque eso va a hacer que entendamos el mensaje que se está dando a través de esa historia, ¿no? En nuestro país, en nuestra cultura, no tenemos la cultura de ser lectores, ¿sí? De hecho, cuando decimos leemos la Biblia, sí, leemos la Biblia, ciertos pasajes, ciertas partes, tenemos planes de lectura y empezamos, es como las dietas, los planes de lectura de la Biblia es como las dietas. Este año sí, prometo y voy a leer toda la Biblia a través del plan de lectura. Empieza enero, febrero y ya se va dejando, ya las ocupaciones y todo. Pero no solo la Biblia, sino en general, no somos lectores. Entonces, para poder entender y conocer las historias, no leerlas, sino comerlas, devorarlas, entenderlas, va a ser primera responsabilidad de ustedes trabajar con estas historias para sí mismos antes de ir hacia los niños. Hay una cosa, ah, nosotros, ¿cuál es nuestra labor? Enseñar, se puede decir,
Pero ¿qué implica eso? Cuando vamos a contar las historias de la Biblia, nosotros nos convertimos en mediadores. Es decir, el texto bíblico está ahí, la historia está ahí, el contenido poderoso, tremendo, transformador está ahí. Yo lo devoro, me meto, lo entiendo todo y lo transmito al niño. Entonces yo soy el intermediario entre el texto bíblico y el niño que va a escuchar. El niño va a conocer de la Biblia a través mío. Esa es la segunda responsabilidad gigante que tenemos. Entender la responsabilidad que tenemos de ser mediadores entre la historia y el niño. Nosotros somos los canales. No estamos hablando de una clase, estamos hablando de una historia. De narrarle la historia al niño de tal manera que el niño la viva. A veces tendemos a no confiar mucho en las historias de la Biblia. Pensamos que la historia de por sí es muy sencilla, muy simple y hay que aumentar un montón de cosas. Hay que adornarle con un montón de cosas, hay que explicar. Cada 3 palabras entramos a explicar, cada párrafo lo desglosamos todo y el niño no sabe qué es el texto bíblico y qué es la versión o qué es el aporte del maestro. Esta metodología es narrar una historia bíblica. Dejar que el niño dibuje y pinte la escena que más le haya gustado, como él quiera dibujar, como él quiera pintar, lo que quiera, sin intervención del maestro, sin que le diga, no, ¿cómo vas a hacer un árbol cuadrado? No, no había espada láser, no, David usó una onda, no una espada láser, nada. Es libre expresión del niño. Contar la historia y que el niño dibuje y pinte la escena que más le gustó con total libertad, sin influencia ni de contenido ni de forma de parte del maestro. Tenemos historias comprobadas a través de miles de años, que son efectivas, eficientes, poderosas. Tenemos la mejor tierra fértil, que son los niños. La mejor semilla, la mejor tierra. Nosotros somos simplemente los sembradores. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces nosotros queremos sembrar, preparar la tierra, sembrar, echar agua, que crezca, que dé frutos en una clase de 1 hora o en un sermón de 40 minutos. Queremos que la gente se transforme de una en así, ¿no? Nosotros con esta metodología lo que vamos a hacer es sembrar la palabra de Dios, sembrar el conocimiento de la palabra de Dios. Nada más. ¿Veremos frutos? No lo sé. ¿Habrá frutos? Sí, seguro. ¿Cuántos de ustedes, y les pregunto si que alguien quiere abrir el micrófono, cuántos de ustedes tienen contacto o recuerdan o la persona que le llevó a Cristo o que fue de influencia, tal vez un mensaje, tal vez un diálogo, tal vez algo, esa persona está consciente que afectó de esa manera a ustedes en su vida? No sé si alguien quiere mencionar algo. ¿Cuántos de ustedes tienen, la persona que le llevó a Cristo sabe que ustedes se transformaron en maestros, o muchos estudiaron para servir en la iglesia? Es decir, lo que son ahora, ¿cuántos de ustedes están claros que su persona que les llevó, el que sembró la semilla en ustedes, está consciente de eso? Es De muy pronto yo podría sí, compartir. claro que sí, hermano. Buenas tardes con todos y todas. Bueno, yo realmente he visto
vi la mano del Señor porque yo me eduqué en un orfanato. Entonces recibí la palabra de Dios a través de unos misioneros norteamericanos. Entonces recuerdo de 12 añitos, era tan atento a las enseñanzas bíblicas que eso hizo pues que fuera algo emocionante, algo hermoso que pasó en mi vida. Y bueno, fue el tiempo de entregarme al Señor a esa edad y disfruté de lo que realmente era, que tenía un Padre Dios celestial que me amaba a pesar de... Anteriormente yo me había educado en un orfanato católico de monjitas, entonces ya se pueden imaginar. Mi devoción era solo a la Virgencita, a los santos, pero nunca tenía un conocimiento de un Jesús, de un Salvador. Y con el transcurrir de los años, am, manteniéndome firme en el Señor, lógicamente con altas, con bajas, y cuando tenía más o menos 20 años, Dios puso en mi corazón el servir a los niños. Entonces empecé a prepararme en institutos bíblicos, en seminarios, buscaba todo. Incluso en ese tiempo recuerdo que aprendía la palabra de Dios a través de la radio, y todo eso iba alimentando mi corazón, mi vida, y fue un momento dado cuando ya estuve integrado en una iglesia. Entonces, como le digo, Dios puso en mi corazón el servir a los niños. En esa iglesia estuve sirviendo por 15 años y realmente Dios hizo la obra, Dios hace la obra. Y salí de esa congregación, hoy estoy en otra. Por la gracia del Señor también, pues empecé nuevamente a trabajar con los niños, porque Dios me ha dado esa virtud, me ha dado ese don, y creo que el trabajo no ha sido en vano. Eh, Hoy por hoy saludo con aquellos niñitos, aquellos jovencitos que eran de 12, 13, 14 años. Hoy por hoy muchos sirven al Señor, ya sea en alabanza, eh, como pastores, como evangelistas. Incluso por ahí alguien me decía, hermano Pato, yo todo lo que aprendí de usted, ahora yo lo imparto con los niños de este tiempo. Entonces, eso realmente le doy la honra y la gloria al Señor. Eso en pocas palabras. Excelente, muchas gracias, gracias. Ahí está lo que estamos diciendo, ¿no? Usted nos ha compartido muy rápidamente la trayectoria de la formación, el servicio, todo lo que pasó. Pero empezó en un punto con unos misioneros, que esos misioneros ya no estuvieron en su vida, ni saben de usted posiblemente, pero le contaron, le sembraron, ¿no? Ellos no se quedaron o exigían que no, que dé frutos, que crezca, que rápido, ¿no? Eso es el punto que quiero enfatizar, que nosotros vamos a sembrar, nada más. Posiblemente nunca vamos a ver esos niños en el futuro que serán. Podrán ser tremendos predicadores, pastores, líderes, qué sé yo, llevarán a Dios en su corazón. Pero esa es la cosa, tenemos. ¿Y por qué enfatizo mucho en esto? Porque nosotros tendemos a cargar de enseñanzas y de moralejas y de explicaciones cuando contamos la Biblia. Y esta metodología nos obliga a narrar el texto bíblico. Nada más, nada más. Y esa es una de las dificultades más grandes con las que se encuentran los maestros. Y ya lo vamos a seguir viendo en esto. Muy bien. La mejor tierra, la mejor semilla, nosotros sembramos. Pero ¿quién va a ser el que acompañe, cuide y vea florecer, crecer y los frutos? Dios.
Dios mismo. Dios va a acompañar eso. Nosotros no sabemos. Así que con que cumplamos nuestra labor bien de sembradores es lo ideal, ¿sí? Muy bien. El contador de historias por excelencia de la Biblia es Cristo. ¿Cuántos creen que sí es así? Déjenme decirles que el mismo texto nos aclara. Dice, Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. Sin emplear parábolas, no les decía nada. Así se cumplió lo dicho por el profeta. Hablaré por medio de parábolas. Revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Sin emplear parábolas, no les decía nada a las multitudes. Es decir, cuando las multitudes le rodeaban para escucharle, ¿qué es lo que hacía Jesús? Contarles historias. Y eso lo tenemos registrado en la Biblia. Ahora, qué gran contador de historias habrá sido Jesús, ¿verdad? Que le buscaban para escucharle. Enséñanos, maestro, habla, maestro. Y Jesús les contaba historias. La manera de enseñar era a través de historias. Y muchas de las historias son de autoría de Jesús. Algunas son cosas que ya circulaban y Jesús las utilizaba y estructuraba para guiar sus enseñanzas, pero muchas son de autoría de él. El texto bíblico nos da muchas generalidades de las cosas, no relata 24/7 de nada, ¿verdad? Entonces tenemos mucha opción a llenar espacios, pero por lógica, Jesús debió haber invertido tiempo en crear las historias, ¿no? La Biblia dice que Jesús se iba por ahí solo a meditar. ¿Quién sabe cómo estaría preparando las historias? A ver, pensando, y aquí voy a utilizar esto, y voy a decirles así, y tal vez voy a hacer tal énfasis. Y, es decir, preparaba todo para poder dirigirse a las multitudes. No era un improvisador de historias, porque es muy posible que no hubieran sido tan efectivas como fueron. Entonces, las historias que contaba Jesús tenían poder a través de la enseñanza que traía. Ahora, cuando nosotros leemos una historia que está contenida en la Biblia, no está, y Jesús dijo, porque Jesús le gustaba hablar a las multitudes. Digo, tomen asiento, porque a Jesús les gustaba el orden y no le gustaba que la multitud sea inquieta, porque eso desconcentra. Y sigue la historia. No dice nada así, dice la historia tal cual, pero nosotros a veces, como maestros, tendemos a decir, aumentar un montón de cosas y desviamos la atención de la historia, ¿no? Decimos, niños, estamos narrando la historia del hijo pródigo, porque el hijo pródigo mintió ¿a dónde van los niños que mienten? Al infierno. ¿Y a dónde van los que? Y le sacamos a los niños de la historia, de lo que íbamos encarrilados en algo, cargamos un montón de cosas. No es que vamos a cambiar eso, la clase es diferente, pero esta metodología hace que dejemos todo eso de lado, que narremos las historias tal cual están en el texto bíblico. ¿Cuántas historias creen ustedes que contó Jesús? Algunos de ustedes, cuáles? A ver, vamos con ustedes mismos, mencionando. ¿Qué historia? La parábola es una figura literaria de las historias, ¿no? Entonces, cuando digo historias, estoy incluyendo las parábolas, ¿no?
¿Qué parábola conocen? Vamos contando. Pueden abrir el micrófono y decir la que quieran. La parábola del sembrador. Sembrador, hijo pródigo. David y La Goliat. palabra del sembrador. David y Goliat es de historia, sí, pero no la contó Jesús. Vamos con las de Jesús. Sembrador, hijo pródigo, ¿qué más? La de las bodas. Las bodas, La oveja perdida. la oveja perdida, La moneda. La la semilla moneda de perdida, mostaza. la mostaza. Lázaro, Lázaro no es es historia, sí, porque nos narra, pero no es parábola, ¿no? Es un hecho que estaba ocurriendo. ¿Qué más? El buen samaritano, El los buen dos samaritano. Sí, de mostaza. ya dijeron, del buen pastor también. el buen pastor, Los talentos. talentos. Bueno, está bien. Vamos con 10, ¿no? Entre un grupo de más de 100 personas. Jesús enseñó más de 50 historias, contó, ¿no? Sino que nosotros enfatizamos en algunas, pero no, a veces no es que no enfatizamos en otras, sino que no las conocemos. Están ahí, ni siquiera en todo el texto bíblico, sino en los evangelios, ¿no? Y en 3, o sea, en 3 libros de la Biblia están todas las 50 historias. Entonces, otro desafío, a lo que me refiero, entrar al texto bíblico, empezar a investigar, a conocer, a vivir todo ese montón de historias y las enseñanzas del poder que tienen. Este libro contiene 160 historias. Ahora, ahí mencionaron, por ejemplo, David y Goliat y todo, son historias, son hechos históricos, ya no son parábolas, ¿no? Son hechos históricos documentados como a manera de historia, narración, ¿sí? Y eso van a encontrar también en este material. Entonces, ¿cómo contar las historias para los niños de hoy? Para los niños de hoy que tienen acceso a lo digital, que tienen montones de opciones, que pueden ver en el YouTube todo lo que quieran, que tienen plataformas, tienen Netflix, tienen Disney, tienen montones de cosas. Ya no tienen los 4 o 5 canales de televisión, sino tienen cientos. Es decir, ¿cómo contar las historias para estos niños de hoy? De la misma manera que fueron contadas hace 3000, hace 2000, hace 1000, hace 500 años, hace 200 años. Nada de lo que había alrededor impidió que las historias, tal cual son, no, pierdan poder, pierdan influencia, pierdan vigencia siquiera. Entonces, a veces pensamos que tenemos que cargar montones de cosas para que competir con todas las cosas que tiene en su entorno el niño y sí pueda prestarle atención a la historia que estamos contando. Y no es así. Las metodologías sí permiten ahora usar muchas cosas y hay que usar, pero la historia de por sí, para contar una historia, no hay más manera que contarla así, simple y sencilla. Está en el texto bíblico, ir al inicio hasta el final de la historia. Esto es lo que hace esta metodología, pero no estoy hablando de leer. No estoy hablando de leer. ¿Cuántos de ustedes tienen niños pequeños, tienen sobrinos, tienen nietos? ¿Cuántos de ustedes mismos o alguien cercano a usted ha contado historias cuando van a dormir? Les leen un cuento. Que el niño dice, léeme un cuento. Y ustedes van y le leen el cuento. ¿Alguien ha hecho eso? Ya, sí, lo han hecho. Perfecto. Ahora, Buenas noches, mi hermano. Perdón que lo interrumpa, disculpe. claro, Hacerle una consulta. Mire, cuando mi niña tenía más o menos 4 años, yo siempre le he contado así cuentitos desde el año. O sea, desde el Ujú. año
contaba cuentos antes de dormir, pero ahora ya tiene 9 años y hago que ella mismo lea la Biblia porque tiene historias de la Biblia. Entonces ella Ujú. ya se lee ella sola. ¿Está bien o debería seguirle contando? Claro que sí. A ver, está bien que lea, pero está bien que le cuenten. Esa es la idea, que nosotros sigamos contando las historias. De hecho, desde el púlpito debe contarse las historias. Tenemos que recuperar el contar, el ser contadores. Pero, a ver, volvamos a, porque la hermana lo dijo muy bien. Eh, leer, no debemos leerles, debemos contarles. Hay diferencia. Aunque es el mismo texto, pero hay una diferencia entre leer y contar. ¿Cómo identificamos eso? ¿Cómo le leían los cuentos a los niños chiquitos para dormir? Decía, un día la abuela de Caperucita preparó una comida, le puso en una canasta y le dijo, Caperucita, anda donde tu abuela lleva esta canasta. No, ¿verdad? Dijeron, un día la mamá de Caperucita preparó una comida y, ¿no? O sea, empieza uno a hacerle vivir al niño, ¿no? Y el niño pequeñito, ¿qué hace? Abre los ojos, se tapa la boca, está emocionado, ¿no? Vive la historia, ¿sí o no? Lo hace, lo hace. Y cuando termina, ¿qué le dice el niño? Otra vez. O cuéntame otra. Y dice, no tengo otra. Bueno, vuélveme a contar la misma, ¿verdad? Porque es una experiencia vivencial, que le gusta, que le encanta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hacemos este taller presencial, solemos pedir que alguien cuente la Biblia y de hecho hacemos ejercicios en grupo y todo. En virtual es un poco más difícil, queda como tarea. Pero normalmente nosotros cambiamos. Estamos hablando de eso y cuando ponemos la Biblia entramos a una línea monótona, aburrida, sin vida, porque leemos palabras. Acuérdense que esas palabras representan escenas, representan hechos, representan actitudes, emociones, sentimientos, ¿no? Eh, por ejemplo, ya es lindo estudiar mucho de Jesús. Jesús es tremendo como a veces con sus silencios o con un sarcasmo o con una frase les acababa a todos, ¿no? Y uno empieza, o sea, si uno lee las palabras, pues no hay nada. Uno dice, no, y Jesús se enfureció, tomó un látigo y echó a todos los mercaderes, eh, tumbó las mesas de lado a lado. Y lo leemos y ya. Pero si vemos algo así, si estamos de compras en el supermercado y entra alguien y empieza a lanzar las cosas, a patear, a tumbar las cosas, dice, ah, qué buena. ¿Qué hace la gente? Empieza a correr, empieza a gritar uno mismo, ¿qué va a pasar? Y cuando llega y cuenta, no, entró alguien y ya se pasó y no, esa emoción la perdemos, ¿sí? Y leemos palabras que no nos dicen nada. Entonces perdemos la, el hecho que está ocurriendo. Nosotros mismos lo perdemos. Peor para contarle a otro. ¿Sí? Vamos sintonizados en el... ¿Y verdad? Muy bien. Les quiero pedir, y este es un pequeño ejercicio, van a cerrar los ojos y van a escuchar. Es texto bíblico, ¿no? Texto bíblico narrado. Van a cerrar los ojos y van a escuchar. ¿Sí? Sin nada que comer. Permítame, voy a compartir el audio, porque debo compartir el audio también.
toda la comunidad israelita salió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Era el día 15 del mes segundo después de su salida de Egipto. Allí, en el desierto, todos ellos comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón y les decían: ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta llenarnos. Pero ustedes nos han traído al desierto para matarnos de hambre a todos. Y el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: he oído murmurar a los israelitas. Habla con ellos y diles: al atardecer ustedes comerán carne y por la mañana comerán pan hasta quedar satisfechos. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Aquella misma tarde vinieron codornices, las cuales llenaron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Después que el rocío se hubo evaporado, algo muy fino parecido a la escarcha, sin nada. Y el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: he oído murmurar a los israelitas. Habla con ellos y diles: al atardecer ustedes comerán carne y por la mañana comerán pan hasta quedar satisfechos. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Aquella misma tarde vinieron codornices, las cuales llenaron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Después que el rocío se hubo evaporado, algo muy fino parecido a la escarcha quedó sobre la superficie del desierto. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se decían unos a otros: ¿y esto qué es? Y Moisés les dijo: este es el pan que el Señor les da como alimento. Los israelitas llamaron maná a lo que recogían. Era blanco como semilla de cilantro y dulce como hojuelas con miel. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. El que quiera contestar. ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué dibujaría? Si tiene una hoja de papel, ¿qué dibujaría y por qué? ¿Qué dibujaría? Lo que le llamó la atención. Pero no nos diga el concepto de que dibujaría, sino de dibujaría 3 pajaritos parados en un árbol. ¿Y por qué? El que quiera. Dibujaría en este caso a algunas personas conversando, murmurando, como decía, porque eso es lo que me impactó respecto a lo que se contó en este momento. Eso es lo que me impactó, lo que los israelitas comenzaron a murmurar. Sí, lo que estaban murmurando contra Moisés, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más? Buenas noches. Yo dibujaría las escarchas, una especie de hojuelitas, por la provisión de Dios. Muy bien. Hermana Génesis. Hermano, buenas noches. ¿Eso no era a mí? Acá está Génesis Barco. Muy bien. Las escarchas también, íbamos a decir las escarchas. Sí, no hay ningún problema. Es lo que llame la atención, significa que debe ser diferente, ¿no? Escarchas. ¿Cómo es una escarcha? ¿Cómo la dibujaría? Brillosa y semejante a cuando caen los copitos de nieve. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más?
Yo dibujaría cuando les entregó el pan. Cuando les entregó el pan. Perfecto. Muy bien. Sarisa. Yo dibujaría unos cornflakes. Ya, perfecto. ¿Cuántos conocen el cornflakes? ¿Por qué el Ma- corn? Yo dibujaría cornflakes porque decía que las hojuelas, o sea, que el maná así era como hojuelas. Entonces yo me imaginaba el maná como arena más o menos, pero ahorita escuchar eso se me vino a la cabeza cornflakes. Perfecto. De lo que ustedes están mencionando, cosas importantes. Eh, el niño tiene su propia cosmovisión de las cosas, es decir, tiene su forma de entender el mundo y ver el mundo y tiene esa forma de acuerdo a lo que recibe, tanto de su contexto en casa, la escuela, todos los medios, todo, él tiene su propia perspectiva y todos tenemos lo mismo, sino que a veces queremos que los niños tengan la cosmovisión de los adultos. Por ejemplo, Sarita ahorita dijo, o sea, esa escena bíblica la trajo a algo que a ella le parece y le gusta y todo, y lo relaciona. El niño va a hacer exactamente lo mismo. Vamos con Marcela y continuamos. Hermana Marcela tiene levantada la mano. ¿No? Bueno. Ahí fue. Sí. Ujú. Diga. Adelante. Yo, en cambio, le pegaría hojuelas de avena, ¿Por qué avena? Los porque pe- es lo eh, más parecido al maná. O sea, como eh, yo me imagino, porque decían que le cogían, le molían para hacer el pan. Excelente, buenísimo. Cada uno va a tener su propia forma de ver y los niños mucho más todavía. A los niños cuando al tener su propia cosmovisión de las cosas, eh, ellos van posiblemente a mezclar cosas. Por eso yo les comentaba que hubo un niño eh, que dibujó a Goliat con espada láser, ¿no? Y entonces el maestro le preguntó que por qué la espada láser así tipo la Guerra de las Galaxias. Ah, y el niño le dijo, la espada láser es el máximo poder que puede haber. Y David con una piedra venció al máximo poder, por el poder de Dios. O sea, el niño magnificó en un dibujo, mostró el poder que tenía Goliat, pero el mega poder, como él lo dijo, que tenía David apoyado por Dios para vencer, ¿no? O sea, es una explicación que uno se queda, wow, es gigante, es amplísima. Yo vi un dibujo de un niño, que tenía los árboles, él dibujó el maná también, tenía los árboles planos, así rectangulares, largos, flaquitos, así delgados, ¿no? Tenía así. Entonces, ¿por qué la maestra le preguntó por qué los árboles planos? No es la idea decirle no son, los árboles no son planos, sino ¿por qué? Cuéntanos, porque detrás hay una explicación. Y el niño le dijo más o menos así, como eran tantos las personas y tenían que comer tanto, Dios les mandó muchísimas codornices. Y entonces al caer, los árboles no soportaron el peso y quedaron llenos, llenos, llenos y se aplastaron. Entonces, ese niño estaba viendo la gigantesca provisión de Dios para la gigantesca población. ¿Cómo habrá sido si a veces cuando ustedes tienen un evento para 100 personas en la iglesia, es un caos? Imagínense para cientos de miles, ¿no? Entonces el niño, esa es la perspectiva que ellos tienen y cómo lo relacionan y cómo lo entienden. Por eso es que la libre expresión que permite esta metodología hace que los niños eh, puedan expresar lo que quieran, no se les va a censurar.
No importa lo que hagan, no importa lo que dibujen, no importa lo que pinten, siempre va a tener su explicación, porque está dibujando para sí mismo, no para los demás. No está dibujando para el maestro ni lo que quiere el maestro. Está dibujando lo que en su mente, su comprensión, ¿verdad? Y lo lindo también de este proyecto es que después de unos meses, ustedes le preguntan al niño, ¿por qué dibujaste esto? El niño les repite la historia, les cuenta la historia. ¿No? ¿Y de qué historia era eso? Y el niño le cuenta. ¿Qué significa eso? Que el niño aprendió. Eso es lo que buscamos, ¿verdad? Que quede sembrada la historia bíblica en el corazón de ese niño. Yo veo en el chat que algunos no están tan claros del material. La mayoría ya tiene el material porque fue pues, solicitado a través de sus iglesias. Es historias bíblicas, es un libro de 160 historias que tiene, ya vamos a verlo más adelante, tiene un resumen cortito, una guía nada más de la historia y tiene un trazo básico de un dibujito para que el niño se guíe nada más, pero el niño dibuja lo que quiera. Sí, ya lo voy a mostrar más adelante. Muy bien, sigamos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a contar? Todos lo sabemos, ¿no? Los libros de la Biblia, que todos de memoria sabemos, Antiguo, Nuevo Testamento, libros de la ley, históricos, poéticos, sabiduría, profetas menores en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento los evangelios, las cartas paulinas, cartas generales, es decir, muchos, la mayoría de ustedes tienen muy claro lo que pasa. Pero si usted lee el Antiguo Testamento, o sea, fíjese usted en la iglesia cuando leemos o en los estudios bíblicos o algo, pida leer el Antiguo Testamento, pida leer cualquier libro de la Biblia, cualquier antiguo, nuevo, cualquier pasaje, siempre lo leemos igual. Siempre. Y la Biblia es un libro de muchísimos libros, de muchas figuras literarias. ¿Cuántos de ustedes escribieron un poema alguna vez en la vida? La mayoría, tarde o temprano, alguien escribe, ¿no? 3, 4 frasecitas, las esconde, las guarda, todo. Pero cuando escribía, estaba transmitiendo algo muy emotivo, muy emocional, y eso al leerlo uno mismo cuando escribe, lo interpreta de esa misma manera para que se entienda ese sentimiento. Si nosotros leemos lineal, le acabamos totalmente al texto. Lo arruinamos. Le hacemos que pierda el sentido como el que fue escrito. Igual, no podemos leer con una emoción profunda el libro de los números. Era hijo de esto, descendiente de esto. Es un censo. Eso no vamos, es como leer muy emotivos la guía telefónica. No, no hay manera, pero tenemos que estar claros las grandes diferencias y entender, y hay historias de historias, ¿no? Hay historias de todo en la Biblia, de todo. ¿Cuántos creen que haya historias de relaciones tóxicas en la Biblia? De esas historias que uno que va y le dice, si realmente me quieres, cuéntame cuál es el secreto de tu fuerza. No, Sansón sí, y Dalila. correcto. O la historia de la suegra que le dice, ¿sabes qué? Métete a la carpa del poderoso, está dormido. Cuando se despierte va a creer que pasó algo. Y va a tener que asumir la responsabilidad y casarse contigo. Eso es de Jacob. Es Ruth, ¿no? Hay historias de historias, hay tremendas historias, ¿no? Así hay historias de amistad muy linda entre Jonatán y David. Hay historias que hay que
que entenderlas, sentirlas y ver todos los contextos, tratar de imaginarse para poder narrarla de manera adecuada. Pero cuando uno empieza a leer la Biblia de la forma o entendiendo los géneros literarios, dándose el tiempo, usando algunos de los tips que vamos a ver más adelante, va a cambiar la percepción, va a cambiar. Ustedes lo van a disfrutar más, porque muchos de ustedes seguramente les gusta leer libros, leer literatura, todo, y lo leen de una manera que les hace vivir. Y yo no sé por qué a veces nosotros no aplicamos lo mismo al texto de la Biblia. A veces como que lo tomamos como que es algo, no sé, fuera o sea, que no se puede leer de la misma manera que cualquier otro, y no es así. Contiene el amor de Dios, el mensaje, el plan, todo, pero contiene hechos muy humanos, relaciones, diálogos, situaciones fuertes, hay de todo, ¿no? Entonces hay que mantener ese tipo de lectura, esa comprensión de la lectura. Y no solo pensar que todo es igual, ¿no? Muy bien, listos para otra vez dibujar. Vamos a, eso sí, ubicarnos, ¿no? Pues, eh, vamos a escuchar la historia del buen samaritano, que se encuentra en Lucas, los Evangelios, en el Nuevo Testamento. Cerremos los ojos, esta vez es narrado para público adulto, ¿sí? Pero es el texto bíblico puro, no es que están ahí aumentando cosas ni nada, está leyendo, está narrando, tampoco lo está actuando, lo está narrando, ¿sí? Vamos a ver. El buen samaritano. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó: un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo, dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días. Se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuide a este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de esos 3 te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. Muy bien, solamente una aclaración, no era para adultos, era la versión para niños de eso. Otra vez, ¿qué dibujarían y por qué? ¿Qué les llamó la atención?
El buen Está- samaritano, la acción del buen samaritano, ¿Cómo dibujar una buena acción? Ese es el concepto, pero ¿qué dibujaría? levantándole a una persona que ¿Mm? está caída. Perfecto. Jesús hablando con el Señor. Ajá, Jesús hablando con el maestro de la ley. A ver, tengo tres manos levantadas, está, pero no sé tu nombre, dice Galaxy, nada más en la identificación del teléfono. Ajá, ya ahí levantaste la mano, puedes decir. Ah, no, no escuchamos. ¿Algún problema con tu micrófono? Porque sí está abierto. Hasta que se solucione, veamos con María. Bueno, yo dibujaría lo del gran samaritano, pero a una persona herida entregando a una persona que está quizás en buenas condiciones y le ofrecería aún ropa, comida o vestimenta. Eso. Perfecto, perfecto. Aunque dice Josué dice aquí, Josué Narváez. Eh, buenas noches con todos, hermano. Yo le dibujaría al buen samaritano subiéndole al caballo a la persona que Ujú. Perfecto, ya vamos viendo. Cada vez si ven que cada uno dibujaría otra cosa, ¿no? Y eso no es que cambia la historia o algo, ¿no? Vamos con Esther. Buenas noches. Eh, yo dibujaría un burro, ya que dice que es una cabalgadura. No especifica cuál es, pero a mí se me viene a la mente un burro. Entonces yo Ujú. dibujaría un burro. Excelente, excelente. Aparte de que se mantiene la historia, es como un aporte, como no hay algo, deja mucho a la libertad de la imaginación. Vamos con Bélgica. Dibujaría el animal que llevaba cargado al herido y un corazón demostrando el amor que tuvo para esta persona, para llevarle y curarle sus heridas. Excelente, porque ahí aumenta ya una figura que sí tiene ya un concepto detrás, ¿no? Como el corazón. Sarita Tuapanta. Buenas noches con todos. Yo dibujaría una persona que está arriando a un burrito que está cargando en sí, eh, puede ser el vino o el aceite, ¿no? Y a un costado la persona que lo van a ayudar, que está remellado, que está lacerado, y ponerle unas mantas, ¿no? Que le cubran a la persona que está herida. Excelente, excelente. Vamos con Emily. Hola, buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Bueno, si es por mi concepto como adulto, pues yo dibujaría que un hermano o un hombre esté ayudando a otro siervo. eh, y de esa manera sería una acción del buen samaritano. Pero si hablamos de los niños, pues los niños son muy precisos en lo que ellos dibujan. Y para ellos es más fácil expresar, quizás los dibujos de ellos no son técnicos, pero ellos demuestran a través de sus imágenes y sus ilustraciones cómo ellos ven el contexto de la Biblia de otra manera. Entonces, yo me imagino que los niños quizás podrían ellos darle la mano a otro amigo, hacer como un vínculo, y yo me imagino que para ellos eso es un accionar bueno, a quererse entre hermanos. Para ellos sería una acción buena porque ellos no se saben expresar como nosotros. Entonces, bueno, ese sería mi concepto. Y pues me parece muy bonito todo lo que se está realizando porque creo que y pienso que los niños son la nueva generación. Y bueno, eso es, hermano. Muchas gracias. Dos personas más y vamos a terminar esta partecita. Vamos con Rocío y con Viviana. Buenas noches. Al llevarlo a este tiempo,
la historia, ¿no? A los niños, a este tiempo que estamos nosotros, dibujaría a una persona llevando al herido a un hospital, de una manera, como lo llevan ahora en una, llamaría, qué sé yo, a veces no hay la ambulancia, podría ser en un carro apresuradamente, así sea un particular ya, y dibujaría llevando al enfermo rápidamente a un hospital. Excelente, excelente. Ya lo puso a la versión actual y está bien. Los niños pues, van a hacer eso, muchos van a hacer eso, ¿no? Y hay que cuidar que el maestro decir, no, en ese tiempo no había tal cosa, o sea, no hay censura en esto y eso vamos a enfatizar bastante. Es libre expresión. Muy bien, Viviana. Buenas noches, mis hermanos. Bueno, yo dibujar a una persona feliz, contenta y con un pan, porque dice en la parte final, ¿no? Que él ya estuvo ahí, que le dieron comidita, que se bañe y todo. Entonces, yo le dibujar es una persona alegre. Excelente, excelente, sí, el final, ¿no? Sí, y como digo, el niño, aunque dibuje una escena, pero va a contar la historia completa realmente, ¿no? Muy bien. Una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, no tienen que abrir micrófono para contestar eso? ¿Cuántos de ustedes tienen o tuvieron algún rato en su refrigerador un dibujo hecho por su niño pequeñito? Tal vez la mamá era un circulito, 3 palitos, y el niño ahí agarrado en la mano, ¿no? Y un sol, alguna cosa, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tuvieron algo así y lo pegaron en su refrigerador? Lo guardaron, es más, lo deben tener todavía, guardado en un lugar especial, ¿no? Muchos, sí. Ya veo levantando las manos y todo, sí. Es un dibujo artístico buenísimo, lo guardan porque hay que ponerlo en un museo, en una exhibición. No, es un dibujo de sentimiento. Transmite un mensaje impresionantemente profundo, que trasciende, o sea, los palitos es la forma, pero el contenido, lo que transmite es gigantesco. Y eso es lo que debemos respetar de los niños cuando dibujen las historias o las escenas bíblicas, porque ellos van a hacer eso, van a transmitir sentimientos. Muchos de ustedes dijeron, sí, esto porque hay sentimiento detrás. Alguien también dijo, no es técnico, nadie, no, este no es un proyecto de concurso de dibujo, aunque sí vamos a pedir que traten de identificar dibujos más bonitos y luego ya les voy a decir por qué. Acuérdense que el niño aprende a comunicarse primero a través del dibujo. El niño aprende, ¿qué primero? A dibujar, a leer, a escribir, a dibujar. El niño primero garabatea Garabatea y su y primer a través de sus pizarrón, trazos tienen diferentes identificaciones. correcto, y el primer pizarrón es una pared de la casa, ¿no? Y todos han pasado por eso, que empiezan a encontrar en la casa, al menos cuando están pequeñitos, y no se enojan, porque causa ternura y todo, ¿no? Es muy lindo esa parte. Muy bien, sigamos. Eh, Vamos a entrar rápidamente a ver lo siguiente, y aquí entramos ya con algunos tips. Cuando nosotros leemos de manera monótona y a veces no solamente en voz alta, sino en voz baja para nosotros mismos, es porque a veces no vemos, o sea, vemos algo como un bloque nada más, ¿no? Y no es así. Las historias no son un bloque, tienen, sí, no son un rompecabezas, pero tienen piezas. Y hay una estructura básica que tratemos de entenderla porque esto es como una casa. La casa siempre va a tener
cimientos, columnas y losa. Todo lo demás es decoración, paredes, ventanas, qué sé yo, todo. Pero lo que sostiene son tres cosas. Las historias, toda historia de la Biblia, de cualquier literatura, cualquier historia que ustedes vean va a tener tres actos o una estructura de tres partes básicas. Una es el establecimiento, donde se marca la generalidad de la historia, donde se desarrolla el ambiente, el contexto, se marca la cancha, por decirlo de alguna manera. Todo lo que va a ocurrir es dentro de eso, ¿no? Pero cuando ya es suficiente la explicación de lo que pasa, de lo que es el entorno grande, ya tiene que dar un giro y entramos a la historia. Ya vienen los personajes, ¿no? Ya vienen los personajes y se desarrolla la historia, los diálogos, todo, y vamos entendiendo la historia. Tiene una trama, es decir, un contenido. Pero este contenido también puede tornarse monótono si no hay algo que cambie, ¿no? Hay algo que cambia y que nos lleva hacia el final, que es lo imprevisto, lo de sorpresa, un giro que nos cambia todo y nos lleva hacia el clímax que se llama la cúspide y de ahí el final. Toda historia tiene esto. Si ustedes ven en el cine, leen un libro, en cualquier cosa van a ver siempre esto. El establecimiento, la narración de la historia o la trama y el giro de impacto, de sorpresa, de algo que cambia todo y nos lleva hacia el final. Todos identifican esto, un dibujo a veces puede decir mucho y este más es por el pez que está al fondo. Contexto. ¿Quién es Jonás? ¿Dónde vive? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo es la gente de Nínive? ¿No? El texto bíblico, para los que conocen la historia de Jonás, empieza narrando el establecimiento. La gente era mala, la gente no obedecía, había maldad, había caos en esa ciudad, todo nos establece eso. Y entramos a la narración de la historia cuando Dios le da una orden, ¿sí? Le da una orden. ¿Y qué es lo que hace Jonás? ¿Decide obedecer? No, ¿verdad? Jonás lo que decide es huir. Dicen, a ver, Dios, ¿dónde está? Dios está aquí, me llamó aquí, voy a tomar un barco, me voy lejos y allá no va a estar Dios. No me va a encontrar nunca. Entonces toma un barco y se va. En su mente, imaginándose, ¿no? De que ya lejos, ya Dios va a tener que ceder, ya qué va a hacer, ¿no? Entonces viene la tormenta, y Jonás es lanzado al mar y viene un pez. Bueno, muchos recordarán la canción, y vino un pez muy grande y ¡clup! Se lo tragó porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Así dice la canción que la aprendemos de niños. Y es vomitado en la playa, ¿en donde? En el mismo lugar donde tenía que haber ido, ¿sí? Nuevamente Dios le da la orden y va y predica a la ciudad. Pero ahí viene la sorpresa que nos lleva hacia el clímax y hacia el final, ¿sí? Dios le dice a Jonás, le dice, te fuiste lejos, ahora te mando en un transporte mucho más rápido, vas a estar cómodo, calientito dentro del pez. Transporte directo a Nínive, va y predica y la gente se transforma. Y Jonás da gracias a Dios porque cumplió la misión y todo el pueblo se transformó porque él predicó. ¿O qué es lo que hizo Jonás? El giro. Jonás, primero, la gente mala se transformó. Y Jonás, el predicador, es decir, si ustedes hacen una campaña de evangelización para toda la ciudad y toda la ciudad se transforma, ¿qué van a hacer ustedes? Van a agradecer, van a estar felices, vamos a estar, qué sé yo,
un logro y glorificar a Dios, todo. Pero ¿qué hace Jonás? No, ¿cómo así que se arrepienten? ¿Les vas a perdonar? No, destrúyeles, manda fuego, acaba con eso, ¿no? Se enoja con Dios, Jonás. ¿Y qué hace Dios? Le sigue la pelea, ¿no? Jonás va, se mete bajo una rama en el desierto y Dios va, le desintegra la rama que se queme para que el sol le pegue directo. Es bien linda la historia de Jonás como una historia, claro, detrás hay toda una enseñanza y en la clase se podrá contar ya todas las enseñanzas y las perspectivas, pero la historia en sí es súper rica de figuras, de imágenes, de todo cuando uno la lee imaginándose las cosas que están pasando o visualizando las cosas que las palabras están diciendo. Dibujo mi propia Biblia. Es un material para eso, para dibujar escenas, lo que estamos haciendo ahorita, escuchar la historia, dibujar lo que más le guste, pintarla como quiera el niño y aprender de ella. ¿Cuál es la metodología? Narrar la historia, el niño dibuja, pinta, sin intervención del maestro, sin supervisión ni control. Y después viene un diálogo ya, o sea, después puede haber un montón de cosas, clase, conversación y lo vamos a hablar. Pero el material requiere que ustedes narren la historia y digan, bueno, ahora sí, a dibujar. No a decir qué va a dibujar, cómo va a dibujar, ni nada, ¿no? Y lo que trae, a veces me dicen, ¿y el manual para el maestro? Sí trae un manual para el maestro y todos tienen ya de antemano. El manual para el maestro es la Biblia, son las historias. En el índice está el contenido, donde se encuentra, por ejemplo, dice historia del comienzo. El comienzo está en Génesis 1, ahí está la historia. Dios crea las plantas de los animales, Génesis 1, está en la página 9, el dibujito, y ustedes van a tener que hacer el trabajo de ir leyendo dónde está eso, ¿no? La gente Torre Babel, Génesis 11, ir viendo, ¿no? Eso lo trae el libro, todas las historias. ¿Cómo van a contar? Vamos a entrar rápidamente a algunos tips. ¿Con qué van a contar? Con la voz. Básicamente es la voz nuestro instrumento principal con lo que nosotros vamos a funcionar. Nuestra voz no es que vamos a aprender a manejarla. Lo que vamos a hacer es a tratar de que cuando narren la historia, la manejen como la manejan diariamente. Cuando ustedes conversan, cuando ustedes están en la casa, a ver, digámoslo así, cuando ustedes llegan después de un día de trabajo a la casa, abren la puerta y está todo regado en el piso, todo lanzado, todo caído, todo, ustedes que dicen, vaya, esta casa está desordenada, ¿quién habrá hecho este desorden? ¿Alguno de ustedes, de los que habitan aquí, dañó, arruinó la casa? No van a decir eso, van a decir, ¿qué pasó acá? ¿Quién hizo eso? ¿Por qué me dicen a este mismo momento quién fue el que, ¿verdad? Van a jugar con la voz. Les va a salir natural. No es que ese rato están pensando qué técnica de voz usaré. Es ¡pum! ¿No? O se encuentran con alguien, dice, bien, te estaba buscando, bien que te veo, te tengo que contar algo, pero no lo cuentes a nadie. Y bajamos la voz y uno dice, pero no hay nadie más, alza la voz. No, no la bajes tanto, pero es otra vez, es la sensación del susurro que necesitamos porque es un secreto, ¿no? O empezamos hablando, dice, no, y empezamos a acelerar, porque lo que estamos contando es que rápido, y se mueve, ¿no? Y jugamos con las velocidades, el timbre, el tono, y a rato dice, y ¿sabes lo que
¿Cómo reaccionó ante eso? Hacemos silencio. Y ahí decimos, o sea, de manera natural, movemos nuestra voz porque transmite sensaciones, sentimientos, momentos, todo, y de manera natural somos excelentes comunicadores. Ahora, llevarlo eso a la narración, ese es el desafío. Por eso tienen que trabajar en esto, preparando de antemano. Muchas veces sirve en casa tener un espejo, pero no es agarrar el texto bíblico y empezar a narrar. Primero hay que investigarlo al texto, vivirlo, sentirlo, ver esto, dónde están los personajes, las escenas, todo eso, empezar a leerlo para uno mismo, disfrutar la historia y entonces empezar a ver cómo voy a contar esa historia, ¿no? Tenemos el cuerpo, eso es nuestra otra herramienta. Nosotros normalmente no hablamos en una sola posición. Usamos manos, nos movemos. De hecho, es difícil en la computadora porque tenemos que estar dentro del rango de cámara, pero cuando estamos hablando nos movemos, hacemos gestos, movimientos del rostro. Es decir, ¿cuántos de ustedes están de acuerdo que a veces un gesto dice más que 1000 palabras? Al menos de una mamá enojada con un hijo. El hijo sabe, ¿no? Solo la mirada, solo la media mirada ya sabe lo que le espera. Ya le dijo todo, ¿verdad? La postura del cuerpo, la actitud expresa el cuerpo. Estamos hablando del cuerpo, la ubicación, el movimiento. Es decir, no seamos monótonos con nuestro cuerpo cuando narremos la historia. Hagámosle vivir al niño. También entre la voz y el cuerpo, apoyándonos con esas herramientas, tratando de hacer lo que hacemos diariamente. Luego, el niño va a dibujar, va a pintar y ahora sí, entremos a conversar. Después, no antes, ¿sí? La metodología es narrar la historia, dibujo y pinto y luego conversemos. Pero no es luego habla el maestro. Luego conversemos, porque ya los niños escucharon la historia y la dibujaron y ya tienen su explicación, su interpretación, tienen mucho que decir, ¿sí? Entonces, son los niños los que van a hablar, ¿no? El maestro puede hacer una buena pregunta, puede decir, bueno, ¿qué personaje vieron aquí? ¿Cuál creen que fueron? ¿Qué sé yo? ¿No? Para que el niño empiece a contar. ¿Quién quiere mostrar su dibujo y contarnos por qué dibujó? No hay censura en todo esto, ¿no? Se generan conexiones personales. Toda respuesta es buena. No podemos decir, ¿cómo se te ocurre dibujar eso? No, estás equivocado. No, el niño tiene su cosmovisión, el maestro también, y hay que cuidar de que no quiera sobreponerse una cosmovisión sobre otra, ¿sí? También el maestro comparte las opiniones, pero sí debe dirigir la conversación. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el, 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 la metodología de el conocimiento construido por grupo? Eso es algo que se usa desde hace mucho tiempo en la educación. Es decir, el maestro no tiene la información, las respuestas y todo. No, no es el que se la sabe todo y la pasa al otro, mucho más a los niños. Pero a veces en nuestras iglesias seguimos en eso. El maestro es el que se la sabe todo, el niño es, como saben decir, a veces tiene la cabecita vacía y nosotros tenemos que llenarla. No es así. No es para nada así, ¿no? Entonces, aquí vamos a buscar que los niños compartan su dibujo, su perspectiva, y el maestro lo que va haciendo es guiando eso que están diciendo para que salga la construcción del conocimiento de los mismos niños con ciertos aportes del maestro para dar hilación, secuencia o cubrir ciertos vacíos. Pero cambia el tipo de diálogo cuando los niños ya han trabajado. Algunas cosas que no debemos hacer, por favor. No vamos a interpretar la historia. ¿Sí?
no vamos a interpretar. Venía un samaritano y los samaritanos eran personas que no se llevaban con los judíos, todo. No empezamos a trabajar eso. Narramos la historia tal como está. No paramos para dar ninguna explicación. No sacamos moraleja que no incluye el texto, ¿no? Que no incluya, no vamos porque el rato que nosotros trabajamos en moralejas o algo, ya es la perspectiva del maestro, la cosmovisión del maestro, que tendrá que ver muchas veces con la doctrina del grupo eclesial al que va, y todos son válidos, pero hay que tener claro que eso es ya cosa de la estructura y no del texto. El niño tiene que diferenciar y sentir que lo que acaba de escuchar y trabajar es el texto bíblico. No damos explicaciones teológicas ni se dramatiza la historia y no se improvisa. Es decir, no es que yo me sé la historia, yo sí me sé, yo la cuento y no. No, nunca se va a saber, nunca se va a saber la historia bíblica tal como está en el texto bíblico, no. Siempre va a aumentar una cosa y va a aumentar otra y se le va a ir una y se va a olvidar otra. Ya tenemos el guión, hay que atarse al guión que es el texto bíblico, por lo tanto, hay que estar con el texto bíblico. Si no quieren tenerlo así, que pueden imprimir en letra grande todo ese texto que van a trabajar, van a narrarlo en el encuentro con los niños. Aquí vale la pena que ustedes evalúen lo siguiente. ¿Qué versión de la Biblia es más entendible para los niños cuando se la narra? ¿No? Porque a veces, bueno, tenemos versiones, todas son válidas, pero depende del público al que vamos a llegar, ¿no? Ahí haga la prueba con la Reina Valera o con la Dios habla hoy, con la traducción en lenguaje actual, con la nueva versión internacional. Pruebe, la historia no va a cambiar, el texto bíblico es el texto bíblico, pero el manejo del idioma va a ser diferente, ¿no? En el caso de la TLA es uno de los valores que se le menciona es que es para ser leída en voz alta, es decir, para que sea fácil de entender. Entonces, prueben eso, no sugerimos ninguna. Muy bien. Aquí, rápidamente, porque estamos entrando ya en la recta final, algunos puntos que pedimos, ustedes lo tienen claro, pero lo queremos recordar y que pedirles que lo mantengan siempre en claro cuando, al menos cuando trabajamos con materiales de sociedades bíblicas. Planteamos esto porque son, en el caso de los niños, nuestros puntos más fuertes para trabajar con niños. Muy bien. La niñez nos invita a optar por lo pequeño y débil del mundo porque allí encontramos el secreto de la verdadera transformación. Trabajar con niños, como dije, es la tierra más fértil. Cualquier cambio, cualquier futuro que querramos afectar, que nos dice yo quisiera aportar en algo a la sociedad, trabajemos con los niños, porque ahí ellos son los que tienen el potencial de llevar realmente una transformación. De hecho, las campañas que buscan un cambio de hábito se dirigen a los niños. Por cosas básicas como pongan la basura en su lugar, ¿no? El niño lo aprende y lo hace, pero además de eso, exige que los otros hagan. Si el papá bota la basura en un lado, le dice, ay, no, pon la basura en su lugar y pide y exige, ¿no? Los niños son pequeños y débiles, sí, eso está claro. Y debemos ver eso, toda la ternura que implica detrás de eso, pero ellos son capaces de generar una transformación. Entonces, alguien dijo, es la nueva generación, siempre el niño va a hacer lo que va a mover tarde o temprano la sociedad, ¿no? Van a crecer todo, pero de los valores que se inculquen de niño dependerá mucho su forma de ver la vida futuro. ¿Okay?
La niñez nos invita a descubrir nuevos rostros de Dios. Él también es niño, juguetón, tierno y espontáneo. Yo a veces pregunto, ¿cómo uno siente, cómo se vería si Dios le habla a uno, verdad? Y normalmente uno piensa, bueno, Dios me habla como yo hablo con otras personas, pero si yo soy adulto voy a sentir que Dios me habla como adulto. ¿Cómo va a sentir un niño que Dios le habla? Como el adulto que le está reclamando cosas o diciendo qué hacer, o posiblemente más intimidad y confianza va a tener con un Dios que se hace niño también. Y Dios nos muestra en su texto que es así, es tierno, juguetón, espontáneo. ¿Sí? La niñez nos invita a revisar nuestro modelo de vida adultocéntrica y patriarcal, a incluirlos, protegerlos y reconocerlos como personas con valor y derechos. A veces pensamos, los niños tienen que portarse como creemos, pensar como creemos, hablar como queremos, dibujar lo que creemos, pintar sin salirse de la línea, sin el color adecuado. No, nada. Nuestro modelo adultocéntrico y patriarcal en el sentido de que nosotros somos los que dirigimos, no, tenemos que rever esto. No solo por la metodología o este material, sino porque el niño requiere de nosotros, siendo ellos personas con valores y derechos que merecen el respeto a todo, a su comportamiento, a su manera de ver la vida, a lo que dibujen, a lo que hablen, ¿sí? Eso tenemos que estar muy, muy claros. Y la niñez nos invita a que los veamos como los ve el Señor, quien los presenta como metáforas del reino y sacramento de su presencia. Acuérdense que Jesús mismo dice y nos muestra, ¿no? Cómo es el reino de Dios, cómo llego al reino de Dios, todos lo sabemos y lo repetimos. Tienes que ser como un niño, porque lo dijo Jesús, ¿no? ¿Quieren? Pues vean, ahí está el modelo. Pero a veces lo repetimos porque sí, cuando en realidad nos lleva a retomar, a repensar lo que fuimos algún rato y lo que son los niños con los que estamos trabajando. Seres inocentes que nos van a creer todo lo que digamos, que van a tener total confianza, ¿no? Y que son la muestra de la pureza, honestidad, sinceridad y ternura al reino de Dios. Entonces nosotros debemos acercarnos continuo, cuidado, respeto, amor hacia los niños, ¿sí? No los maestros adultos que la sabemos todo, sino disfrutar esta relación de tener la oportunidad de llevarles, aportarles con un granito de arena en su conocimiento, que será lo que no lo veremos, pero será lo que de una u otra manera les afectará en su vida. Luego puso a un niño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Es decir, si el niño representa el reino, si son los favoritos de Jesús, y Jesús dice, recibimos a Dios mismo cuando recibimos a los niños. Es decir, estamos enfrente de Jesús, de Dios, de sus favoritos, ¿no? Y eso tendría que hacernos no temer ni nada, sino entenderlo, disfrutarlo, pero también hacer que organicemos y planifiquemos las cosas tomando esto en consideración. Y disfrutar. Porque créanme, llevamos varios años con el proyecto, 5,000 niños cada año participan. Este año ya tenemos algunos meses trabajando y es hermoso, hermoso lo que ellos dibujan, lo que aprenden y cómo lo explican. Y muchas veces son los maestros los que aprenden de los niños, de su percepción del texto bíblico y de la manera de transmitir a través del dibujo. Estas son fotos tomadas de los niños escuchando la narración. Son fotos del proyecto, ¿no?
Este es lo que van a tener ustedes, una guía nada más, cada hoja, una guía de la historia. El libro le pertenece al niño. Una guía básica que a veces el niño no le hace caso, a veces sí, y el niño llena la página con todo lo que quiere. Es un cuaderno de dibujo realmente, y es interesante ver la concentración con la que trabajan los niños, ¿sí? Ellos lo disfrutan y después uno empieza a ver los resultados, ¿sí? Y cuentan la historia completa y orgullosos. Es muy lindo ver, es para disfrutar. Yo tengo la oportunidad de visitar luego los proyectos y en donde están, y es hermoso nutrirse de lo que los niños enseñan a través del dibujo. Cada año nosotros escogemos un dibujo y eso les queremos pedir. Bueno, ya les voy a mencionar varios compromisos que les pedimos a ustedes, pero uno es cuando vayan viendo los dibujos que como que sobresalgan, nosotros pedimos que nos manden, y porque en los eventos que tienen Sociedad Bíblica nosotros exhibimos un pequeño espacio de dibujo mi propia Biblia para que la gente que visita casas abiertas, especialmente en el mes de la Biblia, vea cómo los niños interpretan la Biblia a través del dibujo. Y el dibujo más bonito o que transmita más cosas o algo, un pequeño jurado lo ve, es en la portada del siguiente libro. El que ustedes van a trabajar es esta portada. Este es del niño, es un niño de Tosagua, el que dibujó. Y una de las cosas, él se llama Milan, es cuando tengan el libro lo van a ver, todos los dibujos, los animalitos están sonrientes, todos, el cangrejo, el ratón, la ballena, todo, la ballena tiene dientes de la sonrisa. Y cuando yo le pregunté por qué están sonriendo, él me dijo porque no existían y de repente existieron. Y se pusieron tan felices que sonreían porque existieron. Dios hizo que existan. Entonces uno dice, toda la vida, no sé, un mensaje tan profundo, una teología tan increíble, ¿no? De la vida dada por un niño. Y este fue la portada del año anterior, que también esto lo dibujó una niña. Ah, es disfrutar lo que los niños van a hacer, pero ustedes haciendo un buen trabajo. Algunas cosas que les queremos pedir es que cuando ya trabajen con los niños, nos manden algunas fotografías de los niños trabajando, de los dibujos de los niños. Nosotros no publicamos esto, y si tuviéramos que publicar, pediríamos permiso a través de los maestros de las iglesias, pediríamos permiso por escrito para poder publicar. No publicamos fotos de niños, pero sí necesitamos ver el trabajo. Yo recibo bastante material de las partes que está y es lindo. También detrás hay gente que hace posible que se sostenga este proyecto, y nosotros queremos compartirle también a esas personas de cómo van los proyectos. También ustedes han sido convocados por una organización, una persona que está en la cabeza de algo. En algunos casos son varias iglesias que responden a. Nosotros trabajamos directo con la persona que fue la que les convocó, pero háganle llegar a esta persona las fotos o informes básicos de contar cómo van los niños, cómo va la clase, qué han visto, todo, ¿no? Para que la persona que se comprometió con nosotros y que a través de la cual llegó este material a ustedes, nos cuente también o nos pase un pequeño informe escrito básico, sencillo, de cómo está evolucionando el proyecto. El material está subvencionado, es decir, llega sin costo a ustedes. En zonas más necesitadas llega con una caja de pinturas. En otras no, porque son niños que sí tienen un poco, o las iglesias tienen posibilidad de tener los materiales ahí. Pero el libro en sí no tiene ningún costo
para ustedes, porque está subvencionado por, por personas de otra sociedad bíblica que nos está auspiciando en esto. El material fue solicitado ya por sus líderes, todos casi, creo que hay algunos, pero que solo están esperando la manera del envío. Todos ya tienen, fueron entregados. Está en Pasaje, está en Guayaquil, creo que le falta, solo tienen que ir a retirarlo a la oficina esta semana que viene, Oficina de Sociedad Bíblica en Guayaquil. Y empezar a trabajar de acuerdo a la planificación que ustedes tengan. El material no les dice de tal fecha a tal fecha, tantas historias, ni nada, como su organización o ustedes. Sé que hay algunos padres que van a trabajar con este material directamente en sus casas, con sus hijos, y eso va a ser muy una bonita experiencia también. En este punto yo quisiera dejar abierto el micrófono para que ustedes puedan si tienen inquietudes, preguntas, comentarios, e invertir un poquito de tiempo en esto antes de que se nos acabe las 2 horas que tenemos. Génesis, se levantó la mano. Y luego Lady. Buenas noches, bendiciones. Bueno, el que nos pasó la información es mi hermano, él está allá en Ecuador y mi hija y yo nos registramos, pero ¿cómo hacemos para obtener el material? No estamos en Ecuador, ¿Dónde está usted? en Estados Unidos. Vamos a buscar la manera de enviarla, ¿sí? Lo que sí, por favor, la persona que le inscribió todo, que nos dé los datos para hacerle llegar. Ok, yo voy a hablar con mi hermano, bueno, él sí está en Ecuador y él fue el que nos compartió el link y le voy a decir para que él nos ayude en eso entonces. Muchísimas Claro que gracias. sí. No, con mucho gusto. Pastor Marcelo, buenas noches a todos los hermanos que estamos aquí reunidos. Bueno, he escuchado atentamente lo que nos ha expuesto Pastor Marcelo, pero tengo una duda. En el caso de las historias, deben ser leídas, ¿no? Era lo que le entendía, debe ser leída tal y como está en la Biblia. ¿Hay alguna versión de la Biblia que usted nos recomiende? De pronto la Reina Valera, nueva versión internacional, alguna que sea más fácil de leerle a los niños. Sí, lo mencioné. Yo creo que podrían hacer la prueba variando, pero la sugerencia, nosotros como sociedad bíblica tenemos una Biblia, 2 Biblias en lenguaje más fácil de entender, pero la que más trabajan con niños de nuestras versiones es la traducción en lenguaje actual o TLA, como la conocen, TLA. TLA, traducción Ajá. en lenguaje actual. Esa o la Dios habla hoy también, pero más los proyectos con niños de las sociedades bíblicas en América Latina se la trabaja con TLA. Ya. Otra pregunta, pastor. En el caso de los niños, por ejemplo, hay algunas historias, por ejemplo, la de José. Partimos a leerle, por ejemplo, la escuela dominical de ellos es 1 horita. Entonces, en 1 hora no le vamos a leer todos los capítulos. ¿Cómo se trabajaría en ese caso? Explíqueme por qué. Sí, bueno, primero el material no es, en el caso de los que ya tienen estructurado la escuela dominical, no es para reemplazar eso, pueden invertir un tiempo específico para narrar, pintar y aún si no les queda tiempo para el diálogo, está bien, porque ya tienen estructurada. Para los que quieren usar el material como escuela dominical, es la misma metodología. Narrar, pintar y de ahí dialogar y hacer la clase en torno solo a esa historia de ese día. ¿Sí? Ahora, el índice va a marcar las historias de dónde a dónde van, ¿no? Ustedes son los que tienen que ubicar en la Biblia de tal verso a tal verso, ¿no?
pero está bien claro en el índice y les guía. Y a veces son historias cortitas, porque otra vez el material no está diseñado para reemplazar a una estructura que ya tiene. Pero si quieren hacer en base a eso, la historia y la pintura toma un tiempo. Y si quieren hacer alrededor de eso una clase, está bien, pero después de que hayan pintado y que hayan conversado y todo. En el conversatorio, ahí pueden hacer la clase completa. Ahora, hay historias largas y hay historias cortas. Hemos visto, y no hay una regla, pero hemos visto que hay iglesias que a veces, cuando son cortas, deciden contar dos o no van en orden de las páginas, ¿no? A veces van a la mitad o algo, ya depende, pero depende del entorno del niño, la facilidad. Por ejemplo, estamos trabajando con unas comunidades quichuas bilingües y ellos están con 3, 4 historias cada vez, pero porque los niños están 4 horas, 5 horas ahí, entonces les ha servido mucho. Juegan un rato, van a una historia, pintan eso, hacen otra cosa, todo vuelven a la historia. Hay que experimentarlo un poco lo que mejor les sirva a ustedes, pero si ya tienen mismo más inquietudes, podemos trabajar por ya en los siguientes días ya o cuando lo empiecen a planificar, podemos dialogarlo más, a ver de acuerdo un poco más de información del contexto donde ustedes trabajarían. Algo que me olvidé, sí, solamente para completar, la edad sugerida es de 5 a 8 años. Sugerida, no significa que menos o más, no. Sí, hay niños muy pequeñitos que pueden manejar bien y han trabajado mucho con estas historias con migrantes, adolescentes y ya ha funcionado bien. Entonces ya depende otra vez, es flexible el mejor uso que ustedes le puedan dar. Hermana, sí, dígame otra pregunta. Ya, el tiempo de duración que ustedes han visto prudente en la enseñanza de esto, 1 hora, 2 horas, porque me imagino Sí, que ya la pedagogía en este sí, tema ha sido diseñada. Me sí. gusta conocer. Cuando la utilizan como escuela dominical, están invirtiendo 1 hora. Pero la parte de narración, dibujo, generalmente están invirtiendo 15 minutos. Entonces hay iglesias que ya tienen estructurada, pero al final de la clase siempre les ponen a dibujar, a pintar. Entonces ahí están poniendo la narración de la historia y la pintada, pero están en promedio invirtiendo 15 minutos cuando ya tienen estructurada una clase que no tiene que ver con este material. ¿Sí? 15 minutos lo están invirtiendo. Porque la Oh, historia puede ser narrada a veces en 2 minutos, en 3 minutos. claro, está bien, pastor. Muchas gracias por la acotación. Igual, si hay más inquietudes ya en el proceso, no tengan duda de contactarnos y seguir dialogando a ver cómo podemos acompañar. Eso lo vamos a seguir haciendo, acompañando. Sí, tengo identificado como Honor, RMONX3. Sí, pastor, solo quiero darles las gracias por esta iniciativa, porque de una u otra manera, bueno, uno puede desconectarse un poco del mundo y estar con nuestros pequeños para contar estas historias, ¿no? Y uno también centrarse en eso. Eso quiero darles las gracias por esta iniciativa, que es de gran bendición. No, con mucho gusto, y los niños lo van a disfrutar, créanme. Y ustedes van a disfrutar viendo que los niños disfrutan. ¿Sí? Viviana. Mi hermano, eso, muchísimas gracias la información. Y disculpe, ¿cómo podemos adquirir el librito? ¿Pedimos de nuestra iglesia a los que estén encargados? Hermana, usted depende quién le convocó, porque, a ver, a nosotros nos piden, bueno, hemos socializado el proyecto o les llega la información por otros que ya están usando, a líderes o pastores o algo, y ellos nos contactan. Entonces lo dialogamos y nos dicen, bueno, son tantos niños y tantos maestros. Nosotros les entregamos y les decimos, pero los maestros deben tomar
un taller donde dialogamos de la metodología. Es decir, este es el último paso, así que usted debe tener ya asignado un libro o algo con la persona que le convocó a usted. En caso de que algo hubiera sido diferente en su caso, igual me contacta. ¿A quién le convocó a usted de pronto para ver si yo lo tengo en mente y ya tienen los libros? El pastor Adolfito. Ah, sí, ya lo tienen allá. Sí. En un encuentro que tuvimos en Cuenca, que expusimos esto, él se acercó y pidió. Él ya lo tiene desde hace un tiempito los libros allá, y entonces ya los tiene asignados para ustedes. Si algo de todas maneras fallara o algo, otra vez diríjanse. Yo voy a poner en el chat mi número y pueden llamarme o mandar un WhatsApp y podemos, a ver, mientras pongo, podemos escuchar a Nelson, si es que Viviana ya terminó. Buenas noches con todos. Gracias, Marcelo. Gracias porque este material, como todo proyecto de educación cristiana, realmente es muy buena, sobre todo para el Ministerio Infantil. Gracias por la iniciativa. Y es un desafío a poder reestructurar nuestra manera de enseñar muchas veces, porque a veces queremos dar un discurso, como una prédica a los niños, y tienes que hacer esto, pero darle la oportunidad para que los chicos puedan expresar lo que ellos están entendiendo, creo que es un desafío muy grande. Para mí en particular es algo que me apasiona mucho, me conecté mucho con el proyecto porque soy profesor de artes plásticas, así que tengo me encanta justamente poder comunicar y compartir, y jamás se me ocurrió una idea tan ingeniosa, tan brillante como esta de que los chicos expresen lo que están entendiendo y luego poder hacer la reflexión. Solamente quería hacerte una consulta, Marcelo. En el caso que nosotros en el proyecto se amplíe la cantidad de chicos o cantidad de personas que puedan usar el material, ¿hay posibilidades de contactar nuevamente a Sociedad Bíblica y solicitar más del material? Por lo menos en el tema de libros, ¿o hay un cupo, un límite de material para cada grupo? Sí, bueno, en realidad este rato está muy bajo ya el stock. Como dije, cada año tenemos 5,000. Este año fue diferente. En realidad este año en mayo terminamos los 5,000, completamos, pero hubo un tema, que una nueva zona donde solicitaron bastante grande y mandamos a hacer algunos miles más. Entonces, lo hicimos con intención de ampliar un poco también, no solo en realidad desde Esmeralda del Norte, San Lorenzo y Borbón, tener un stock para esto, para ya pequeños grupos, una iglesia individual, un grupo, todo, porque aquí estamos, por eso lo estamos haciendo así virtual, porque ya no es un grupo eclesial, una denominación, sino queremos empezar a trabajar así como estamos haciendo con ustedes. Tenemos algo de stock, no mucho. Habría que ver ya puntualmente los casos, pero el próximo año arrancamos desde enero nuevamente, empezando con la socialización, con reclutar nuevas iglesias, todo para un cupo de 5,000 niños el próximo año. En todo el país queremos el próximo año entrar hacia las ciudades del oriente, porque no estamos con este material allá. Así que si ustedes tienen también contactos o algo que se interesen, les comento que la mayoría del movimiento de este proyecto se está dando más que por nosotros socializar en eventos o algo, es por los que ya están usando y que comparten, ¿no? Entonces, si ustedes quieren compartir con otras iglesias, o sea, la información, ¿no? Podremos ir pensando en el próximo año tener en el proyecto a nuevas iglesias o algo. Pero esperamos que sí podamos, si no son muchos, creo que tenemos unos 150 todavía más libros. Ok, muchísimas gracias. Gracias, Marcelo. No, con gusto, Nelson. Hermanos,
Son las 7 en punto, a las 8 en punto. Y habíamos sido convocados. Les agradezco mucho por la puntualidad, por estar, pues un grupo bastante grande que tuvimos hoy. Y bueno, esto es un taller del inicio de algo, pero nos comprometemos con el acompañamiento si requieren más información, visita, cualquier cosa que podamos hacer desde las sociedades bíblicas, estamos para servir. Personalmente les agradezco mucho, les animo para que pongan en práctica, porque más que atarse a una metodología o algo, el rato que ustedes empiecen a ver resultados, se van a dar cuenta que es válido, funciona, y lo van a empezar a ver diferente, y van a ver que los niños empiezan a aprender diferente, y van a terminar como los pequeñitos que les dicen, cuéntame otra vez, o ya se acabó, bueno, a esperar otra semana. Y tenemos bastantes testimonios así, ¿no? Y eso es lindo para el maestro, saber que los niños están disfrutando, aprendiendo y queriendo más. Así que muchísimas gracias, hermanos. Ha sido un privilegio poder compartir. Y estamos, como dije, para servir. Así que, bueno, no sé si hay algo más y si no, de parte de otra vez de Sociedades Bíblicas, los que hacemos la institución, muchas gracias, bendiciones, éxitos y estamos para acompañarles y servir. Muchas gracias, bendiciones a todos. Bendiciones. Gracias. Gracias, Muchas gracias. Muchas gracias, bendiciones. Dios le bendiga y Gracias a por todos. la enseñanza. Con gusto. Gracias por todo.